¿Sabías que todos tenemos discapacidad? La discapacidad es un estilo de vida. Acompáñanos con tu café a reflexionar sobre la discapacidad y la funcionalidad. Platicando Ando, un espacio para compartir pensamientos, reflexiones, vivencias e inquietudes y aprender todos de todos. ¿Qué onda, Luigina? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están a todos? Nos da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Oye, fíjate que ayer estábamos revisando una de la 20ª revisión que hacemos continuamente de nuestro libro para darnos cuenta de qué es lo que hemos comentado. Una de las frases que son, creo yo, sumamente importantes, de hecho esta frase que te voy a decir, la comenté con la directora de un hospital del Seguro Social, que también es rehabilitadora y le pareció muy relevante, muy importante y muy digna de tomarse en cuenta y de comentar y de transmitir. Y la frase es: la discapacidad es una experiencia personal. Y esto tiene mucho que ver por el hecho de que, como parte de lo que dice la definición de discapacidad que ofrece la Clasificación Internacional de Discapacidad, es que no solamente la condición de salud es la que determina la situación de discapacidad, sino también los factores contextuales. Y dentro de esos factores contextuales está, como dice la misma CIF, el mundo actitudinal, el mundo de tu actitud y la actitud del ambiente donde tú te desarrollas. ¿Sí? La forma como tú percibes las cosas determina en gran medida y matiza en gran medida la forma como tú vives la discapacidad. Por otro lado, las limitaciones y la alteración que genere las secuelas o las situaciones que tú estés viviendo, la forma como tú lo percibes determinan mucho, en gran medida, cómo experimentas la discapacidad. Y no me refiero solamente a las grandes discapacidades, por decirlo, o grandes limitaciones. A todos, tú y yo hemos sostenido siempre que todo mundo tenemos un grado de discapacidad. Y eso varía de momento a momento, de día a día, de situación en situación, lo mismo que dice la Clasificación Internacional y lo mismo que vive cualquier persona con una discapacidad evidente. Y de esa manera, por ejemplo, pues tú y yo conocemos personas que están enfrentando condiciones de limitación importante, muy importante de movimiento, pero con una gran actitud. Que hace toda la diferencia, ¿no? Que hace toda la diferencia, ¿sí? Y por el otro lado también situaciones o personas en situación de limitación muy importante, pero que hay una actitud, sobre todo, ¿sabes qué? Lo veo yo derivado, y esto es muy importante de mencionar. Personas que están viviendo una situación como de enojo, como de no es quién me la hizo, sino quién me la paga. Y una sensación de exigencia muy importante, muy notoria, como si el mundo tuviera la culpa de lo que está sucediendo. Es perfectamente entendible. Yo no estoy dándole un valor de bueno o malo. Simplemente estoy diciendo que tu actitud determina la forma en cómo enfrentas tu discapacidad, la que tengas, la que sea. Sí, así es, pero finalmente también es un proceso y debe de ser un proceso que va evolucionando, porque si no evoluciona, pues entonces quiere decir que por el contrario retrocede. O que estás estancado, ¿no? Así es. Bueno, el otro día, fíjate que bien interesante, estaba escuchando una plática donde decía, pues es que no hay tal estancamiento, o sea, quien no avanza, retrocede. Está curioso la percepción, pero bueno, ok. Me gusta, fíjate, no me lo habías comentado. No sé por qué. No, es que está muy bueno lo que estás diciendo. Me haces recordar otra frase anterior, de hace muchos años, que decía: si no sabes a dónde vas, ya llegaste. Ya llegaste. Está ¿sí? fantástico, siempre lo has dicho. Tu vida está basado en decisiones. En un podcast anterior dijimos, tu vida está hecha, es un rosario de decisiones. Uh-huh. Pero ¿qué crees? Aún no decidir es una decisión. Sí, claro, sí, por supuesto. Pero ahorita lo que estaba diciendo es que es bien entendible, pues, o sea, que hay un proceso, hay un duelo, hay un camino, o sea, un ABC, o sea, en el aspecto, pues, emocional de qué pensar, de qué sentir, claro. de qué es
estás viviendo Claro. en el proceso, en Que el experimentar. camino, ¿no? Hacia la recuperación emocional tras una lesión inesperada, ¿no? Exacto. Cuando lo identificas, cuando sabes, no sé, se me está ocurriendo una tontería, ¿no? Por ejemplo, cuando vivíamos allá en la Ciudad de México y te subías al metro y conocías las estaciones del metro, entonces sabías que seguía luego la otra y luego la otra, y tú ibas midiendo qué era lo que pasaba y ya esperabas, no esperabas que después de Pino Suárez viniera Cuatro Caminos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque hay un orden, y tú conoces ese orden. Sí. Si tú no conoces ese orden, primero, no sabes qué va a pasar. Y segundo, el camino se te hace muy largo y más difícil de sobrellevar. Si no conoces que hay un duelo por una pérdida, no entiendes que hay duelo, entonces, ¿cómo saber que existe algo que se llama duelo y que tienes que pasarlo? Y que ese duelo tiene partes y que son naturales y son normales y son necesarias pasarlos. O es necesario pasarlos. Sí, pero también tiene su temporalidad, o sea, que Exacto. si sobrepasa de esa temporalidad, pues ya se considera como algo que mencionan los psicólogos, que se llama un duelo patológico. Un duelo ¿no? patológico, es decir, ya exacto. es algo que pasó su tiempo, pues, esperado para resolver. Que se ha prolongado, ¿no? Más de... Exactamente. ¿Por qué? Porque justamente lo que decíamos en este momento, no nos conviene quedarnos ahí atorados, ¿no? Porque entonces, exacto, en vez de seguir avanzando, pues vamos retrocediendo. Vas retrocediendo, vas cargando más lo que siempre decimos, vas cargando la carreta, ¿no? Hay tanto que decir en ese sentido y yo creo que eso lo demuestra tremendamente, muy, muy importantemente. No entiendes que debes pasar un duelo, pero la limitación, algo que ancló tu vida, tu funcionalidad, en alguna manera tú tenías una perspectiva y de repente eso cambió por algo inesperado, algo que está fuera de tu control. Oye, estaba yo platicando con alguien que tiene una lesión medular importante. Y fue derivado de un balazo. O sea, un tercero, un externo, altera tu vida. Eso está del nabo. Dijeras, bueno, yo tuve la culpa, andaba yo borracho y yo me la busqué, o andaba yo de malandro y pues ni modo, la policía me dio un balazo porque andaba yo haciendo fechoría. Pues te lo buscaste. Pero cuando eres una persona que no te metes con nadie, de pronto llega un externo y te cambia la vida, llega el momento en que dices, ¿por qué yo? ¿Y por qué me lo hicieron? ¿Yo qué culpa? ¿Estás de acuerdo? Sí, por supuesto. Sí, claro, y hemos platicado con gente que bueno, no es una situación así de violencia como tal, pero que han sufrido accidentes y esa misma pregunta siempre pasa por la mente, ¿no? ¿Por qué yo? ¿Y te acuerdas lo que nos contestaron en alguna ocasión? ¿Y por qué no? Y bien interesante, o sea, la diferencia entre pasar lo más rápido posible este proceso de duelo, o sea, en un tiempo muy corto, te hace avanzar y seguir recuperando. Y claro, me acuerdo que nos decía, claro. me tardé, o sea, yo pasé todo el proceso así de tristeza, duelo, no sé qué, pues yo me tardé como 15 días, y ahí, 15 días, yo era, pues, esperaba que me dijera, no, pues 6 meses, ¿no? Que es un año, 2. No, ya sería un duelo patológico, ¿no? Pero dices, oye, 6 meses, ¿no? Se tardó mucho, 15 días, dices, pues qué padre, qué bueno que hayas tenido esas herramientas alrededor, que te hayan dado el soporte y la fortaleza como para avanzar y enfocarte hacia la funcionalidad. Hacia la funcionalidad, ¿no? Claro. La idea de hoy es justamente mencionar que la actitud, el mundo actitudinal, tanto el que tú tengas como el que tenga la sociedad en la que tú te desarrollas, el ambiente social donde tú te desarrollas, y ahora cobra mucha importancia también el mundo social de las redes. Me llama mucho la atención de jóvenes, niños que tienen grandes problemas. Yo no sé si sea cierto, ¿no? Que hasta llegan al suicidio porque en las redes sociales tuvieron un ataque, por decir ¿cómo dices en inglés? Los haters. Los haters, sí. Los haters, ¿no? Cosas así que pueden generarte una alteración. Yo pienso que es mucho, ¿qué tanto tú estás entendiendo la situación del de afuera? Es decir, lo que decía, ¿te acuerdas lo que nos platicaba nuestra hija, ¿no? Que decía, es que no me conoce. Sí, o sea, cuando la criticaban y decían cosas así, es que no me conoce, y me parece fantástico esa forma de entender la actitud del otro que no te conoce. Ayer o antes estábamos platicando justamente de los comentarios negativos que teníamos de un grupo de Facebook que mencionaba que como si nosotros nos beneficiáramos de algo fuera de estar comunicando lo que estamos haciendo, ¿no? Como si recibiéramos un beneficio. Dices, pues, ni me conocen, ni saben nuestra dinámica. ¿Cómo es posible que puedas mencionarlo tan desfachatadamente, tan
tan... Con tanta seguridad y Sí, autoridad, ¿no? como si Sí, lo estuvieras viendo. Dices, Sí, bueno, pues ni siquiera sé quién es, ni siquiera sabe quién soy, y ya tiene una opinión y aún así lo externa y te acusa, ¿no? Entonces, Hablando de eso, fíjate que estaba escuchando también el A otro ver. día de que la sociedad actualmente está llena de opinólogos, de Oh, sí, todólogos, claro. pues estamos llenos también de resentimiento y de quejas. Te hablaba bien interesante de que Ajá. nos hemos convertido en la sociedad en quejólogos. Quejólogos. ¿No? Entonces, obviamente, todos estos pensamientos y todas estas actitudes de forma negativa generan en tu alrededor pues un ambiente también negativo. Decía la persona a la que escuchaba, dice, es que el infierno y el paraíso es una decisión. Y es una realidad, o sea, nuestra vida está basada en la toma de decisiones. Tú decides en la mañana cómo te levantas y empiezas una lucha hasta contigo mismo en todas las mañanas. Me levanto y estoy cansado o estoy así como de flojera o híjole, no, pues mejor me despabilo y entonces le echo ganitas, entonces ya me activo. O hoy amanecí de malas, entonces con la vida estoy enojado y angustiado y de malas, me volteo y estoy contra la vida y contra toda la humanidad, ¿no? Es curioso, fíjate que cuánta gente dice, ay, qué hueva, hoy es lunes. Uh-huh. Y dices, bueno, Sí. porque sabes que es lunes, pero podría ser cualquier día, o sea, ¿cuál es la diferencia entre levantarse el lunes o levantarse otro día? O por el contrario, ay, qué bueno, ya es viernes. Exacto, Sí. y es el mismo día, o sea, Sí. es el mismo amanecer, ¿no? Sí. Entonces, cómo tu pensamiento, tu forma de abordar la situación, tu realidad, determina en gran medida qué tan funcional vas a ser. Y si eres muy funcional, tienes menos discapacidad. Si eres menos funcional, tienes más discapacidad en alguna forma. Realmente lo que quería yo compartirles es que esto no es una situación exclusiva de las personas con discapacidad evidente, eso como decías, Claro, realmente nos pasa, claro, nos a pasa todos. a todos. Todos tenemos estos momentos de crisis en cada momento de nuestras vidas, en donde estamos enfrentándonos a la toma de decisiones y tenemos de dos, o tomamos el camino que va hacia la izquierda o tenemos el camino que va hacia la derecha, ¿no? O tenemos el camino que nos lleva a estar de buenas o el camino que nos lleva a estar de malas, o el camino que nos lleva a incluso a tomar decisiones y cómo de repente entramos en el rollo de la fatalidad, ¿no? De que siempre nos enfocamos en las cosas negativas. Es que no tengo, es que me gustaría tener, pero puedo tener. O sea, cuando dejamos de ver realmente todas las cosas y las maravillas que sí están a nuestro alrededor y las bendiciones que sí tenemos y dejamos incluso muchas veces de agradecerlas. A ti te encanta regresar al pasado y comparar entre cómo vivíamos ciertas circunstancias de nuestra vida en épocas previas y cómo estamos ahora como para hacer ese comparativo es que a mí me permite, exacto. Y es que lo que dices es fantástico en el sentido de que dices, bueno, vives en el pasado. No vivo en el pasado. Es que a veces el presente te resulta tan abrumador que si no lo comparas y te das cuenta que estás mejor que antes, entonces no eres capaz de agradecer lo que sí hay. Y como bien dices tú, en este momento te enfocas en lo que no hay. Generalmente si estás en 10, dices, pues es que podría estar en 12. Sí, papá, pero estabas en 8. Ahora estás en 10. ¡Qué a toda madre! ¡Qué bien! Qué bien porque ahora ya vas mejor que 8. Claro, quisieras estar en 12. Bueno, pues hay que hacerlo, hay que trabajar por llegar a 12. Pero estabas en 8, no se te olvide. Exacto. Entonces, si partes del puro hecho de que estás en 10 y quieres estar en 12, pues obviamente estás de la chingada. Pero tienes que tomar en cuenta otras cosas de tu misma vida que te hacen demostrar que hoy tienes algo por qué agradecer. Y que hoy, si tú quieres, vas a estar mejor que ayer. Y esa actitud justamente es la que determina en gran medida cómo enfrentas lo que enfrentes. Si definitivamente, como decía yo hace un momento, tenemos personas conocidas con lesión medular, con niveles de lesión muy importantes, muy severos, que les restringen en forma muy importante o limitan en forma muy importante el movimiento. Y con esa limitación de movimiento, una restricción en la participación de muchas actividades, de muchos roles que antes sí participaban, pero su actitud es completamente diferente y su funcionalidad en virtud de esa forma de enfrentar la situación les da resultados diferentes. Tú lo ves diariamente ahí incluso con los niños. Tú me has platicado un montón de veces cómo niños con severas limitaciones traen una vibra padrísima. Increíble, sí. ¿No? Sí, así es. Y ellos de alguna manera, pues es de forma inconsciente, ¿no? Claro. Pero quienes podemos tener la forma de hacer consciente que a lo mejor en esta mañana tomamos una actitud negativa y tener
como querer darle esa pequeña vuelta de decir, a ver, le voy a dar ese pequeño giro. Todo nos ha pasado, ¿eh? O sea, que de repente nos levantamos con el pie izquierdo y claro, que dices, a ver, voy a cambiar mi actitud, voy a cambiar mi perspectiva de vida, le voy a dar esa pequeña vueltecita y voy a pensar que las cosas son positivas y como mencionábamos el otro día, hoy va a ser el mejor día de toda mi vida, ¿no? Sí, me gustó cuando me lo contaste. Y esa actitud de hoy va a ser el mejor día de mi vida, te da una visión diferente. No importa lo que suceda, no importa que sucedan cosas a lo mejor no tan positivas, pero es ver por qué están sucediendo, ¿no? Más allá de por qué a mí me están pasando, bueno, pues qué está sucediendo o por qué ocurrieron esas circunstancias y qué voy a aprender de ellas como para seguir adelante, ¿no? Sí. No es sencillo, digo, decirlo y sentarte aquí a platicarlo es muy fácil. Cuando estás enfrentando una situación difícil, como puede ser las secuelas de una lesión inesperada, wow, qué duro, debe ser durísimo y toco madera y espero no estemos en una situación como esas. Uh-huh. Pero quien ya lo enfrenta, pues el hecho de que lo niegues no te lo quita. Ya tuviste un accidente, una situación que te restringió, te limitó mucho el movimiento. Está difícil, no es fácil decirlo desde afuera. Solo el que lo vive está sintiendo todas esa maraña de ideas y maraña de cosas. Pero definitivamente tienes dos opciones, como tú lo decías. O ves algo bueno o ves todo lo malo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y en la medida que nosotros mismos transmitamos esa energía hacia las cosas que están a nuestro alrededor, nos vamos a llenar de aquello que transmitimos. Si transmitimos cosas negativas, pues nos vamos a traer cosas de la misma manera negativas. Si transmitimos cosas positivas, vamos a impregnar de esa positividad a las personas que están cerca de nosotros y vamos a traer más cosas positivas a nuestra vida. Ve lo que decíamos hace unas semanas de Vida Independiente México. Está increíble, o sea, son personas con lesión medular, pero cuánta energía. Evidentemente se ve un duelo resuelto y están en la actitud de, pues, ¿qué sigue, no? ¿Qué voy a hacer ahora? Ya estoy en esta situación, bueno, ¿qué sigue? Es la misma condición que en otras circunstancias y estás, pues, en una posición, como tú mencionabas, de víctima, en donde, pues, y hay razón, no es fácil decirlo desde esta posición, desde esta silla, no es fácil decirlo, por eso te decía yo al principio, la discapacidad es una experiencia personal, pero definitivamente la que sea, siempre cuando tú tengas una mejor actitud, pues desde luego los resultados van a ser diferentes. Estaba yo leyendo en el libro que me toca leer esta ocasión, de una u otra manera, siempre si tú cambias por dentro, el mundo cambia por fuera. Y de veras que parece magia, o sea, tú y yo lo hemos vivido. Sí. Cuando tú cambias por dentro, de repente afuera todo es diferente y dices, cabrón, ¿qué pasó? Pues nada, simplemente tú estás viendo las cosas diferentes y lo que ahora notas siempre estuvo, nada más que ahora ya tienes la actitud de verlo, antes no lo veías. Cuando cambia tu actitud, el que cambia realmente eres tú. Eres tú cambias el mundo. Pero a ver, tenés unas notas buenísimas, me estabas leyendo hace rato. Ponía yo aquí en los comentarios, ¿no? Dice, darnos cuenta de todo lo que tenemos en vez de numerar todo lo que nos hace falta. O sea, que es parte de las cosas que también es importante mencionar. Es más sencillo a veces darte cuenta de todo lo que no tienes a tu alrededor o que quisieras tener. Y dejamos de ver esas cosas que sí tenemos, ¿no? A lo mejor el simple hecho de cerrar los ojos y ponerte a pensar, bueno, ¿qué sí tengo, no? Bueno, tengo un techo, tengo una familia, tengo una cama donde dormir, tengo agua caliente con que bañarnos, tenemos una regadera, tenemos... Ya estás tocando las fibras sensibles, ya sé por qué lo dices, condenada. A ver, se los cuento, porque esto que está diciendo la Luigina tiene un trasfondo que es cosa de nosotros. Hace muchos años yo viví en una condición difícil de pobreza económica. En un proceso de transición. En un proceso de transición vivía yo en un cuarto. De hecho, vivía yo en una casa y dentro de esa casa en un cuarto y yo me bañaba a jicarazos. Jicarazos, entiéndase, pones agua en la cubeta, la calientas con un calentador eléctrico y con la otra cubetita pues te echas agua por encima, ¿no? Yo no sé si en todos los países jicarazos significa lo mismo, pero bueno, tienes razón. Es la traducción de bañarse con literal pues una cubeta. Con una cubeta, sí. Y me bañaba yo no en un baño, como en un cuarto. ¿Sí? Pues sí era un baño, o sea, sí era un baño, pero... Bueno, eran paredes porque no funcionaba, o sea, no había agua no había y teníamos que calentar la cubeta con un calentador que conectabas a la electricidad. Sí. Y por cierto, había que cargar la cubeta desde la llave afuera. Sí, subirla al segundo piso. Y bueno, o sea, seguramente que hay muchas personas que viven en una condición semejante, ¿no? Pero el punto es que
en algún momento cuando cambié mi situación, que fue casi de un día para otro, porque cambié de ciudad y que llegué a un baño que tenía agua y que tenía agua caliente, pues fue un drama. Yo me bañaba y lloraba de la emoción y del agradecimiento de que esa parte hubiera terminado. Y algo tan simple, que podría ser tan simple para algunos, como contar con agua corriente en tu baño, que le abres la llave y sale el agua, y que salga agua caliente, pues no te das cuenta que existe ese beneficio hasta que lo pierdes y tienes que hacer otras cosas. Y cuando realmente, o cuando regresas a sentir ese privilegio, como lo agradeces, lo valoras, ¿no? Claro. Y en el día a día la verdad es que se nos llega a olvidar, o sea, muchas veces se nos olvida de que venimos de circunstancias complicadas o que no teníamos tantas comodidades antes como a lo mejor podríamos tenerlas ahora, o incluso a lo mejor aunque no vivamos con todos los lujos y las comodidades que quisiéramos, siempre va a haber muchas cosas por las cuales agradecer, ¿no? Sí, ya el hecho tener una pareja, tener el que escuches, el que veas, o si ves, lo que sí tienes. Yo creo que incluso hasta la poca movilidad que te queda, ¿no? En el caso hablando de, por ejemplo, de la condición de discapacidad evidente, ¿no? De secuelas, ¿no? O sea, hablábamos siempre, por ejemplo, de las diferencias, ¿no? Entre ¿te acuerdas de la paciente que tenías tú en el hospital, en el instituto, donde decías que todo el mundo se acercaba con ella, ¿no? Porque que no podía mover prácticamente nada de nada, ¿no? Y traía una vibra y una actitud padrísima que todos los demás, igual personas con lesión medular, se acercaban con ella y que le decían, bueno, ¿y cómo le haces? ¿Y por qué mantienes esa actitud tan padre? Y no sé qué, pues oye, pues tú da gracias a que te puedes mover, a que puedes impulsar tu silla de ruedas tú solo, a que te puedes sentar solo en una silla y le daba fortaleza a los demás. Y ella estaba tirada en la cama, solo movía su cabeza porque ni los hombros podía. Y estaba lleno su cuarto de los demás pacientes con lesión medular que iban en silla de ruedas, casi a su cuarto a escuchar, no sé, el evangelio, una forma de buena vibra de esta chica, una cosa se llama Tania. No supe más qué pasó de ella, pero sí tienes razón, esa anécdota está descrita en nuestro libro y es un buen ejemplo de la actitud como parte fundamental de los elementos que matizan la discapacidad. Y te voy a leer el último comentario que me pareció súper interesante también de lo que estaba yo leyendo, es que dice, el metro cuadrado que está a nuestro alrededor vibra en el modo que queremos que vibre y nosotros somos los líderes de ese metro cuadrado, que tiene que ver con el ejemplo de esta chica. En la medida que tú vibres en positivo vas a traer cosas positivas y le vas a dar positividad a la gente. En la medida que tú vibres en tono negativo, o sea, en infratono, como supratono, como luego me dices, pues vamos a generar a nuestro alrededor caos. Claro. O sea, nosotros tenemos la decisión entre generar algo positivo a nuestro alrededor o generar algo negativo. Exacto. Se nos acabó el tiempo, Luigina. Está buenísimo lo que dijiste, las notas que trajiste hoy. Finalmente, la discapacidad es una experiencia personal y la actitud es parte fundamental de los elementos que matizan la discapacidad. Y cerramos agradeciéndoles y escucharnos aquí en nuestro podcast de cada semana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, discapacidadunestilodevida.com. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Les enviamos un abrazo fraterno. Donde quiera que estén. No dejes de leer nuestro libro y adquiere tu ejemplar ahora. Búscalo por Amazon o en Google de tu país como Todos tenemos discapacidad, un estilo de vida. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.